Buenas, aquí estamos con un problema muy interesante y cuidadito con esto en los exámenes de la uni porque se suelen poner. Vamos a ver, se trata de dos conductores coplanares, es decir, están en el plano, quiero decir, de la pantalla, ¿no? Y luego por ahí tenemos un electrón. ¿eh? Bueno, ese electrón vamos a suponer que está inicialmente en reposo y no hay ningún campo eléctrico en la zona. Entonces, si yo coloco ese electrón en reposo, tengo que tener en cuenta que estos dos conductores van a crear campo magnético en la zona o en el punto, digamos, donde se encuentra el electrón, que podemos llamarle ese punto P, por ejemplo, el punto donde yo dejo ahí el electrón. Bien, hay unas corrientes circulando por estos conductores que son infinitamente largos o muy largos. Entonces, si el campo resultante donde está el electrón es distinto de cero, es decir, si hay un campo resultante, digamos, que podría ser saliente o entrante, podríamos pensar que habría una fuerza magnética sobre este electrón, pero no la hay. No la hay porque recordemos que la fuerza magnética dada por la ley de Lorentz establece que la fuerza magnética es el producto de la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? No solo tengo que tener una carga en presencia de un campo magnético para que exista fuerza magnética, sino que además tiene que estar moviéndose esa carga eléctrica en el campo magnético. Y tampoco puede estarse moviendo de cualquier forma, porque si nosotros planteamos que la fuerza magnética, el módulo, ¿no?, es Q por módulo de V por módulo del campo por el seno del ángulo, porque cuando tenemos un producto vectorial, para hallar el módulo de esta magnitud, tenemos que hacer producto de los módulos, por la carga, y por el seno del ángulo. Si el seno fuera 0 o 180 grados, 0 grados o 180 grados, el seno sería igual a 0 y tampoco habría fuerza magnética, aunque la carga se estuviera moviendo con cierta velocidad en una zona donde hay campo. Es decir, que hay factores que hay que tener en cuenta. Para que una carga experimente fuerza magnética, tiene que estar moviéndose con cierta velocidad. Y de forma que esa velocidad, además, no sea paralela a la dirección del campo. Si la velocidad es para la derecha, por ejemplo, y el campo magnético es para la derecha, el ángulo será 180 grados, perdón, 0 grados, y seno de 0 grados es 0. Y por otro lado, si la velocidad es para la derecha y estuviera en presencia de un campo para la izquierda, el ángulo sería 180 grados, en cuyo caso el seno es también 0 grados. Bien, entonces, vamos a suponer que está actuando, o sea que vamos a darle una velocidad al electrón, vamos a darle una velocidad, por ejemplo, para la derecha. Esta va a ser la velocidad que le estamos comunicando al electrón en ese punto. Bien, entonces, nosotros queremos saber si efectivamente habrá una fuerza magnética sobre ese electrón. Entonces, para eso tenemos que determinar primero el campo magnético, tenemos que determinar el campo magnético creado por el conductor 1 en el punto donde se encuentra el electrón, o por donde pasa en ese momento el electrón, y luego también el campo magnético creado por la corriente 2 en ese punto. Si hubiera un campo neto, un campo resultante, entonces probablemente habría fuerza sobre la carga. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a centrarnos ahora en el campo magnético que crea esta corriente ahí en este punto por donde va pasando el electrón. Ahí lo tenemos. Regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Nosotros tenemos que imaginar, ¿no?, que tomamos el conductor por la palma, o más o menos por ahí, por la palma, ¿no?, de la mano, y de esta manera el campo es entrante
hacia la palma de la mano, y es saliente por los dedos. Así es como tenemos que colocar la mano. Mientras que el pulgar extendido indica el sentido de la corriente eléctrica. Bien, claramente vemos, como lo hemos dicho tantas veces, este conductor, que es un conductor infinitamente largo, divide el plano respecto al campo magnético en dos semiplanos. Un semiplano, que es el de arriba, digamos, en que el campo es saliente en cualquier punto, y el semiplano de abajo donde el campo magnético será entrante. Así que en este punto, por donde está pasando el electrón, bueno, vamos a dibujarle la velocidad también aquí, la velocidad era así, paralela a los conductores. En ese punto el campo magnético 1 será un campo magnético entrante. Y ahora tenemos que determinar el campo magnético 2. Entonces, para determinar el campo magnético que esta corriente crea ahí, en este punto, vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Vamos a achicar un poquito esto. Vale. Ahí, vale. Entonces, como siempre, yo imagino que estoy tomando el conductor con la palma de la mano, ¿vale? Y el campo me queda saliente por los dedos, saliente y entrante por la palma. Quiere decir que en este punto donde está el electrón voy a tener un campo magnético 2 que será saliente. Bien, entonces, vamos a volver al principio. Vamos a tener, dijimos, un campo magnético 1, que será, vamos a achicar esto, el campo magnético 1 será entrante, el B1, y el campo magnético 2 será un campo saliente, este será el B2. Entonces, si quiero calcular el campo resultante, voy a tener que hallar el campo magnético 1, voy a hallar el módulo, que será igual a mu sub 0 por la ley de Ampère por I1 sobre 2pi por R1. R1 es esta distancia, R1, y R2 será esta otra distancia. Suponiendo que el electrón pasa justo por el medio, entonces esa distancia sería de 2,5 centímetros. O sea que voy a escribir mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere por I1, que es 10 amperes. Todo esto dividido, bueno, vamos a poner esto que se quede más bonito, Tesla metro por ampere, que se va a simplificar ampere con ampere, y abajo tengo 2pi por la distancia, que será 2,5 centímetros por 10 a la menos 2 para que me quede en metros. Simplifico el 4pi con el 2pi y me queda un 2. Entonces, en definitiva, el campo magnético 1, vamos a hacer la cuenta, sería 20 dividido 2,5, me da 8, esto me está dando 8,0 por 10 a la menos 5 Tesla. Bien, y vamos a hallar el campo magnético 2, el módulo. De la misma manera, 4pi por 10 a la menos 7 por 5 amperes sobre 2pi por R, que es 2,5 por 10 a la menos 2. Bueno, no hace falta hacer la cuenta, será 4. Porque si la intensidad de la corriente es la mitad y la distancia es la misma, el campo será la mitad. Es decir, que entonces tendremos un campo magnético resultante, que yo lo puedo hallar de la siguiente forma. Si nosotros consideramos los ejes coordenados de esta forma, o sea, eje X, eje Y y el eje Z perpendicular a la pantalla, podríamos escribir que el campo magnético 1 vale 8,0 por 10 a la menos 5 K, porque estaría en el eje Z, K Tesla, pero es centrante, por lo tanto, como apunta hacia las Z negativas, le ponemos un signo de menos. Y el campo magnético 2 será, como apunta hacia las Z positivas, 4 por 10 a la menos 5K Tesla. Bien, de manera que el campo resultante en el punto P
por donde va pasando el electrón, va a ser la suma vectorial de estos dos campos, que me va a estar dando menos 4 por 10 a la menos 5K Tesla. Bien. Ahora, si yo quiero saber, dado que hay un campo neto entrante en el punto P, vamos a dibujarlo con amarillo, o sea, en el punto P hay un campo entrante, ¿cómo afectará ese campo a la trayectoria del electrón? Es decir, este electrón se está moviendo con una velocidad que es perpendicular al campo, es decir, que el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es 90 grados, y seno de 90 grados es 1, así que efectivamente va a experimentar una fuerza. Veamos hacia dónde actúa esa fuerza. Ahí lo tenemos. Regla de la mano izquierda. Regla de la mano izquierda. El pulgar extendido, el índice extendido, tiene que indicar hacia dónde va el campo neto, que es entrante. Luego, el dedo mayor tiene que indicar hacia dónde es la velocidad del electrón. Y el pulgar colocado perpendicularmente a estos dos vectores, que pueden formar cualquier ángulo alfa, en este caso alfa es 90 grados, estos dos dedos estarían perpendicularmente, la fuerza siempre es perpendicular a ambos vectores, siempre, tanto perpendicular a la velocidad como al campo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta regla es para cargas positivas. Entonces, ¿nosotros cómo la aplicamos? Imaginamos que esta carga es positiva y la fuerza nos queda hacia arriba, pero sabiendo que es una carga negativa, la fuerza será hacia abajo. Tenemos que sobre el electrón actuará una fuerza magnética hacia abajo, que ahora vamos a proceder a calcular. Esta es la fuerza magnética, fuerza bien. Entonces, vamos a darle un valor a la velocidad. Este problema lo vamos construyendo de a poco, que vale, por ejemplo, 2 por 10 a la 4 y porque se mueve paralelo al eje X según el eje X positivo, metros por segundo. Bien, entonces vamos a resolver la fuerza magnética. La fuerza magnética sobre ese electrón me va a quedar igual a la carga del electrón. Pongo el valor de la carga. La carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y este producto vectorial lo podemos resolver fácilmente mediante un determinante donde ponemos I, J, K, muy sencillito. Luego pongo la velocidad que solo tiene componente en el eje Y, en el eje X, 2 por 10 a la menos 4, no tiene componente en el eje Y ni en el eje Z. Y el campo no tiene componente en el eje X ni en el eje Y tiene una componente en Z, que es este menos 4 por 10 a la menos 5 Tesla. Entonces me va a quedar 1,6 por 10 a la menos 19 por la solución de ese determinante. Esta primera diagonal nos da 0, esta segunda nos da 0 y esta nos da 0. Menos, aquí tenía un signo de menos también, menos, y ahora vamos por la otra diagonal. Esta nos da 0, esta nos da 0, y esta nos da 2 por 10 a la menos 4, por menos 4 por 10 a la menos 5, J. Así que sería, vamos a poner aquí un corchete, menos 2 por 4, 8, por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 9, J. Bien, entonces, si hacemos esa cuentita, nos dará, tenemos 3 signos de menos, es decir, que nos dará negativa. Vale, y el valor será 1,6
por 10 a la menos 19 por 8 por 10 a la menos 9. Eso me está dando 1,28 por 10 a la menos 27. Voy a poner el resultado aquí. Menos 1,28 por 10 a la menos 27 J Newton. Efectivamente, vemos que la fuerza apunta según el eje Y negativo, por eso nos da con un signo de menos y por eso nos da en J. Vamos ahora a agregar otra pregunta al problema. Para eso voy a anotar el resultado de la fuerza magnética sobre el electrón, la fuerza magnética que nos dio eso. Menos 27 newton. Esto lo vamos a borrar porque ya no lo necesitamos. Y esta fuerza magnética lo que va a provocar es que el electrón se desvíe de su trayectoria, ya no va a seguir en trayectoria rectilínea, sino que el electrón se va a desviar. Entonces, una pregunta que podría ser es determinar el campo eléctrico que se debe aplicar para que el electrón siga en trayectoria rectilínea. Bien, si yo quiero que la velocidad sea constante, y con esto estoy diciendo que no solo sea constante el módulo, sino en dirección y sentido, si yo quiero que una velocidad sea constante, de acuerdo a las leyes de Newton, la fuerza neta tiene que ser 0. Por tanto, si yo voy a poner un campo eléctrico, ese campo eléctrico tiene que ser tal que provoque una fuerza eléctrica hacia arriba. Y esa fuerza eléctrica, además, tendrá que valer lo mismo, tendrá que tener el mismo módulo que la fuerza magnética. Entonces, de esta forma, la fuerza neta sería 0 y el electrón se movería con velocidad constante en una trayectoria rectilínea entre esos dos conductores. Ahora bien, recordemos que las cargas negativas siempre experimentan fuerza eléctrica en sentido contrario al campo. Por lo tanto, el campo eléctrico que yo tengo que agregar, vamos a hacerlo en color lila, apuntará hacia abajo. Entonces, en toda la zona, voy a tener que tener, en esa trayectoria que va a seguir el electrón, voy a tener un campo eléctrico que apuntará hacia abajo. Vamos a calcular ahora el valor de ese campo eléctrico. Y para eso vamos a partir del hecho de que el módulo de la fuerza magnética tendrá que ser el mismo que el módulo de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, recordemos que siempre lo planteamos como la carga colocada en el punto o donde me interesa el campo, multiplicada por el campo. Aquí estamos trabajando con los módulos. Por lo tanto, como tengo la fuerza magnética cuyo módulo vale 1,28 por 10 a la menos 27 newton, lo voy a dividir entre la carga del electrón, que es 1,67 por 10 a la menos 27 coulomb, y voy a tener el módulo del campo eléctrico. Una cuestión, no he puesto el signo de menos, ni aquí, ni tampoco la carga. ¿Por qué? Porque yo quiero hallar el módulo del campo eléctrico, y el módulo por definición siempre es positivo. Vamos a hacer esa cuentita, 1,28 por 10 a la menos 27, dividido 1,67 a la menos 19. La carga del electrón es a la menos 19 coulomb. 1,67 por 10 a la menos 19. Y eso me está dando 7,7, redondeando, 7,7 por 10 a la menos 9 newton por coulomb, que es la unidad del campo eléctrico. O también, otra unidad es el volt por metro. Bueno, como vemos, esto se pregunta mucho en los exámenes y son problemitas muy
muy interesantes. Espero que les sea muy útil. Por favor, vamos a suscribirnos, que no cuesta nada, darle un dedito para arriba y así nos animamos a seguir haciendo vídeos que aporten. Fíjense que hoy es domingo y bueno, y aquí estamos, al firme, colaborando. Bueno, feliz fin de semana. Gracias.